¿Y si te dijera que Dios eligió el lugar más pequeño, más ignorado y más insignificante para cambiar la historia del mundo? No fue Jerusalén, no fue Roma, fue Belén hoy. En el día 20 del calendario de Adviento, vamos a descubrir una profecía escrita más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. Una profecía que revela cómo Dios obra cuando todo parece perdido. Quédate hasta el final porque Miqueas 5 no solo habla del nacimiento del Mesías, habla de tu espera, de tu esperanza y de por qué Dios nunca llega tarde. El Adviento no es solamente recordar un nacimiento, es aprender a esperar como esperó el pueblo de Israel, es aprender a esperar en medio del silencio de Dios, esperar cuando todo parece contradictorio. El pueblo de Dios sabía lo que era esperar, y el profeta Miqueas habló en uno de los momentos más oscuros de esa espera. Para entender la fuerza de sus palabras, viajemos un momento en el tiempo. Miqueas profetiza en el siglo VIII a.C., fue contemporáneo del gran profeta Isaías. En ese tiempo, el reino estaba dividido. En el norte, el reino de Israel estaba sumido en la corrupción y la idolatría. En el sur, el reino de Judá sufría por la injusticia social y los líderes corruptos. Y sobre todo, la amenaza del imperio asirio era real y devastadora. La gente vivía con miedo. Pero aquí hay un dato que a menudo se nos pasa por alto. A Miqueas no era un hombre de la corte, no era un político ni un sacerdote del templo. Él venía del campo, de la periferia. Dios eligió hablar desde los márgenes, desde lo pequeño, desde lo olvidado, porque cuando el poder político y religioso falla, cuando los grandes sistemas se corrompen, Dios levanta su voz desde lo humilde. Y en ese contexto de crisis, Miqueas escribe estas palabras que cambiarían el rumbo de la historia. Escuchemos Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2. Pero tú, Belén, Efrata pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a desglosar esto porque aquí hay claves profundas. Primero, nombra a Belén Efrata. Belén era un pueblo totalmente insignificante, ni siquiera aparecía en las listas importantes de las ciudades de Judá, no tenía poder político, ni militar, ni económico. Era el último lugar que alguien esperaría. Pero añade Efrata, que era su nombre más antiguo, conectándolo con las raíces, con las promesas ancestrales hechas a David luego. La profecía es clarísima: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Mesías no surgiría del centro del poder, de la majestuosa Jerusalén, sino del anonimato de un pueblo olvidado. Y añade algo increíble: en sus orígenes son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. Este no sería un simple rey terrenal. Este gobernante que nacería en Belén era eterno. Dios estaba anunciando que entraría en nuestra historia por la puerta más humilde que te puedas imaginar. Ahora, avancemos 700 años. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, nos cuenta la historia de unos sabios que llegan desde Oriente a Jerusalén. Preguntan algo que sacude a toda la ciudad: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? El rey Herodes se aterroriza y convoca a todos los líderes religiosos. Les pregunta dónde, según las escrituras, debía nacer el Mesías. Y ellos, sin dudar, citan la profecía de Miqueas en Belén, de Judea. Aquí viene la parte más impactante. Los líderes religiosos sabían la profecía, conocían la respuesta correcta, pero no fueron a Belén. Se quedaron en sus palacios, en su zona de confort. Conocer la palabra de Dios no es lo mismo que creerla y actuar en consecuencia. Mientras tanto, Dios estaba revelando a unos simples pastores en el campo y a unos extranjeros que viajaron miles de kilómetros guiados por una estrella. Jesús nació donde nadie miraba, pero donde Dios estaba obrando. Y la profecía de Miqueas no termina ahí. Los versículos siguientes nos dan una imagen preciosa del tipo de rey que sería este niño nacido en Belén. Dice Miqueas 5, versículo 4, y él se levantará y apacentará con poder de Jehová. La imagen del Mesías es la de un pastor, no la de un tirano. No gobierna por la fuerza bruta, sino por el cuidado, por la protección. Él no viene a dominar, viene a guiar. Y el versículo 5 dice: y este será nuestra paz. La paz que trae no es una simple ausencia de conflicto, es el shalom hebreo, una paz completa que abarca el bienestar del alma, la restauración, la justicia y la armonía con Dios. Esta es una conexión directa con lo que Jesús diría siglos después en el Evangelio de Juan: yo soy el buen pastor. La paz que Jesús trae no se impone desde fuera, comienza en el corazón que aprende a esperar en Él. Y esto nos trae directamente a nosotros, a nuestro Adviento. Tal vez en este momento tu vida se siente como Belén pequeña, olvidada, sin señales visibles de gloria o de grandes cosas sucediendo. Quizás sientes que
tus esfuerzos son insignificantes, que tus oraciones no se escuchan, que estás en los márgenes de la vida. Pues bien, la historia de Belén es para ti. Es un recordatorio de que Dios no desprecia los comienzos pequeños. De hecho, Él los elige. Esperar en Adviento no es una pasividad resignada, no es sentarse a ver qué pasa. Es una confianza activa. Es la fe que cree que aunque no vea nada espectacular, Dios está obrando en lo secreto en Lu Miuji, en Lu Pekiu. Es la certeza de que tu Belén personal es exactamente el lugar donde Dios quiere hacer nacer algo nuevo. Entonces, ¿qué nos enseña Miqueas 5 en nuestro Adviento de hoy? Nos deja 3 verdades fundamentales para nuestra espera. Primero, Dios cumple lo que promete, aunque parezca que tarda. 700 años es mucho tiempo, pero la promesa se cumplió en el momento perfecto. Segundo, la verdadera esperanza no nace en lo espectacular, sino en lo humilde. No busques a Dios solo en los grandes eventos, búscalo en la sencillez de tu día a día. Y tercero, Jesús es la respuesta a nuestra espera. Incluso antes de que sepamos cuál es la pregunta, el Mesías ya vino. Y aún así, seguimos esperando, porque Él prometió que volverá. Así que, en este día 20 del Adviento, recuerda esto. Así, Dios pudo traer la salvación del mundo desde un pueblo insignificante llamado Belén. También puede traer esperanza, propósito y vida nueva a tu historia, por pequeña o simple que te parezca. Sigue esperando, sigue creyendo, porque el buen pastor ya vino a buscarte y volverá para llevarte a casa. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.